un poquito de por qué esto es tan importante en el mundo musulmán. Bueno, como decía Olger, el Señor me permitió estar sirviendo en Turquía. Servíamos allá en Esmirna por unos años. Luego vinimos, estuvimos como directores para Latinoamérica de la misión. Trabajo con Pueblos Musulmanes Internacional, una misión latina sirviendo entre los musulmanes. Y luego también estuvimos viendo en Panamá, México, y luego nos fuimos para España como directores de cuidado integral, y desde España visitábamos diferentes países musulmanes donde están nuestros compañeros. Así es que también tuve la oportunidad de no solo ver el Islam de Asia Menor, sino estar en algunos otros contextos de musulmanes en África y Oceanía y en otros lugares importantes. Entonces, pues realmente espero que en el transcurso de lo que estemos hablando, pues podamos hablar también un poquito de esa experiencia y cómo pudimos ver algunas cosas de los que vamos a hablar. Bien, entonces cuando hablamos de este tema, ¿cuál sería el principal objetivo que tenemos? Bueno, la verdad es proveer información, indagar un poco, investigar un poco. Evidentemente en una hora pues es muy poco lo que se puede hacer. El Islam, su cosmovisión, su visión, su teología, su estructura, pues ocupa años inclusive para estudiarlo, ¿verdad? Pero hoy por lo menos vamos a ver algunos conceptos básicos importantísimos si una persona quiere ministrar en el Islam, y cómo su cosmovisión, cómo ellos ven el mundo, nos ayuda a entender cuál es el asunto del temor, por qué tienen tanto temor, y la necesidad que tienen de tener algún tipo de poder que les ayude a librarse o les ayude a vencer este temor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué preguntas relevantes nos podemos hacer cuando enfrentamos este tema? Entonces, la primera es, ¿cómo buscan los musulmanes solucionar sus problemas espirituales? Eso es muy importante. ¿Cómo ellos hacen para solucionar su mundo espiritual? Como cristianos, nosotros tenemos una conexión con el mundo espiritual. Nosotros hablamos de, ¿verdad?, de que el Señor nos revela quién es Él, y nos ha revelado, no solo quién es Él, sino que se ha revelado personalmente a través de Jesucristo, y también Él nos ha dado su Espíritu Santo, y a través de esto nosotros podemos tener contacto con Él, que es un ser espiritual. Entonces, como seres finitos podemos tener relaciones eh, personales con Dios, es porque Él toma la iniciativa. Bueno, pero ¿cómo lo hacen los musulmanes? Nosotros lo entendemos nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros entendemos qué ofrece el Evangelio y la revelación de Dios para enfrentar problemas espirituales, como el miedo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo hacen los musulmanes? ¿Cómo ellos enfrentan el miedo? ¿Cómo ellos enfrentan circunstancias que no pueden manejar? Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y la otra cuestión es, entonces, ¿qué temas relevantes se podrían tener para ver este tema del temor y el poder? Bueno, la cosmovisión que tienen los musulmanes y las prácticas del Islam están muy relacionadas con lo sobrenatural, ¿verdad? Ellos en todo su realidad social, y lo vamos a ver ahora porque ellos son muy integrales, se encuentran con problemas como el dolor, la ira, la opresión, los malos espíritus, una serie de cosas. Bueno, ¿cómo enfrentan ellos esto, verdad? ¿En dónde encuentran ellos el poder para poder controlar ese temor? Eh, Otro tema también es cómo ven ellos, cómo es el misticismo. Ellos pueden tener una relación con Dios, la pueden tener o no la pueden tener. ¿Es un Dios cercano o no es un Dios lejano? Bueno, la trascendencia de este Dios, ¿verdad? Entonces, todos esos temas probablemente no vamos a poderlos cubrir todos, pero sí son muy importantes revisarlos a la luz de poder contestar algo tan importante de cómo vencer el poder, el temor en el Islam,
y cuáles son las fuentes de poder que ellos tienen para vencerlo. Y todo esto nos va a ayudar mucho porque vamos a ver que el baraka de Cristo, la bendición de Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo bendice a los musulmanes y puede ayudarlos a vencer ese temor, es algo muy importante para los que hemos estado ministrando en medio de ellos o alguna persona que quiera ministrar en medio de eso. Y cómo las buenas noticias de salvación y el Evangelio para los musulmanes pueden ser una fuente impresionante de libertad en contra del miedo, la opresión, ¿verdad? La ira, el temor al infierno y una serie de cosas como esas. Entonces, la verdad es que tocar este tema es muy importante porque si vemos algunos fundamentos teológicos de ellos y algunos, ¿cómo se llama? Formas de cómo ellos interpretan y ven todo esto, de esa manera vamos a poder presentar el Evangelio de una forma más clara y más contundente. Entonces, ¿por qué este tema es vital? Bueno, porque la cosmovisión en el mundo musulmán tiene un foco espiritual muy fuerte. Y ahora que veamos algunas imágenes, lo vamos a poder ver de una forma mejor. Entonces, ellos sufren cotidianamente, ¿verdad? Muchas cosas como nosotros sufrimos, el dolor, la enfermedad, la tristeza, ¿verdad? Entonces, también ellos temen mucho de quién le puede hacer daño y quién no, ¿verdad? Entonces, cómo protegerse contra todas esas cosas. Y también es cierto que depende de donde se desarrolle el tipo de Islam que veamos, va a ser mayor o menor esta influencia. Por ejemplo, si uno va a África, la verdad es que la mayoría del Islam es sincretista, aunque ellos digan que no, ¿verdad? Aunque ellos hablan de un único Dios verdadero y todo lo demás, pero en la práctica tienen mucho sincretismo y tienen una vida, ¿cómo se llama? Muy interesante de cómo ellos responden ante todas esas cosas. Es decir, qué poderes espirituales buscan para enfrentar las cosas cotidianas. Entonces, la cosmovisión espiritual, ¿verdad?, del Islam, alguien podría preguntar, ¿de dónde viene? ¿De dónde es que ellos tienen todas estas creencias y cosas? Bueno, evidentemente, antes de que el Islam llegara, ¿verdad?, la Arabia premusulmánica era una Arabia sincretista, tenía más de 360 dioses, era politeísta y había mucho sincretismo. Muchos estaban influenciados por el hinduismo y otras corrientes que habían en el Medio Oriente, ¿verdad? Que habían venido de India y todo lo demás. Entonces, el Islam nace, o sea, cuando Mohammed llega, el Islam es un Islam politeísta, más de 360 dioses, había muchas prácticas, muchas combinaciones, y probablemente, aunque Mohammed quiso cambiar todo eso, en la práctica, muchas de esas cosas se quedaron ahí en el Islam. Bueno, en las culturas, ¿verdad? En las etnias, y luego vino el Islam y se combinó, y hay toda esta situación que vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante es que alguien puede pensar que el Islam es uno solo, y como ustedes saben, ¿verdad? Hay más de 60 sectas del Islam, pero si podemos revisar a lo largo de todos los países musulmanes, prácticamente el Islam popular es el que prevalece. Está el Islam ortodoxo, ¿verdad? Están los chiitas, los sunitas, pero en realidad el Islam popular es lo que practica la gente. Y nos vamos a dar cuenta que mucho de ese Islam popular es el que prevalece y ellos ahí combinan, hacen muchas combinaciones entre hechicería, magia, amuletos y cosas que me protegen y combinan todo esto. Entonces, en realidad, aunque se habla de un Islam formal, de un Islam ortodoxo, en la práctica es el Islam popular el que maneja la vida diaria y está lleno de cosas que buscan poder como en la magia o en otras cosas. Entonces, vamos a ver aquí, porque yo no quiero, eh,
quiero entrar rápido a que ustedes vean la cosmovisión para que puedan entender un poquito más. Entonces, vemos esto porque en la cosmovisión de ellos, en la manera en que ellos tratan de enfrentarse a la vida, ellos buscan un poder para poder enfrentarse a la vida. Nosotros, Jesús nos dijo de una forma muy clara, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y en Primera Colosenses, por ejemplo, 1:13 dice que Él nos ha dado autoridad y poder contra las fuerzas de oscuridad o las tinieblas. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a algún poder espiritual, nosotros tenemos la presencia y la gracia, el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, nosotros acudimos a la revelación que tenemos y al poder del Espíritu Santo. Pero ellos, que es el tema principal, Alá es tan santo que está allá en el cielo, no tiene comunión con nosotros, ¿verdad? Si yo quiero hablar con Alá, ¿cómo hago? Si está allá en el cielo y no me oye, ¿verdad? No tiene comunión, no me ha dado su espíritu, ¿no? En el Islam no habla de que el espíritu de Alá, por ejemplo, está en medio nuestro, y nada de eso. Entonces, ¿cómo hablo con Dios en el Islam? ¿Cómo habla un musulmán tradicional? ¿Cómo habla con Alá? ¿Cómo se enfrenta a los poderes espirituales? Entonces, por ejemplo, ellos usan mucho la magia, ¿verdad? Y por lo menos hay 4 tipos de formas en que ellos usan la magia. Una es la productiva, la que busca la bendición y el éxito. Entonces, normalmente, ¿quién produce eso? ¿Quién le ayuda a ellos a recibir bendición y a tener éxito? Van y buscan un chamán, un brujo, un manchurín, que también se llama, para que los proteja, ¿verdad? Para que les ayude en el éxito. En la protección, ¿qué tipo de protección contra el mal de ojo y contra otras cosas que vamos a ver ahora que sufren mucho? Bueno, entonces, contra la enfermedad, que también les preocupa mucho enfermarse. Entonces ellos tienen que usar amuletos, encantos, porciones del Corán. Algunos toman el Corán y lo escriben en papelitos, se lo comen o lo echan en el agua y se lo toman. En fin, tratan de buscar cosas externas que les ayude a eso. También usan un tipo de magia destructiva. Hay mucha envidia, muchas situaciones de venganza, ¿verdad? Y maneras de hacerle daño a los enemigos. Entonces trabajan a través de imposición de maldiciones sobre alguien o sobre algo, sobre una persona o sobre los negocios o sobre las otras cosas que tienen sus enemigos. Y también buscan gente que les ayude a hacer maldiciones y a vengarse. Y luego también está la adivinación, que es muy, muy usada en el mundo musulmán, en todos lados, aún en el Islam más formal y más tradicional. Y buscan el aprendizaje, bueno, lo que buscan es eh, cómo manejar el futuro. Y lo vamos a ver más adelante de una forma más clara, pero una de las cosas que más daña al Islam o a los musulmanes, ¿verdad? Lo que más ellos se sienten afectados es que es con el famoso Kismet o el destino. Entonces, ellos dicen, bueno, yo nací carpintero, yo nací para ser carpintero y yo no puedo ser más que un carpintero, o este es mi destino y yo nací pobre y voy a morir pobre, o yo soy muy enfermizo y entonces tengo una maldición encima. Todo lo ven con ojos espirituales y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces ellos quieren conocer el futuro para poder cambiar de alguna manera mi destino y hacer que mi destino esté a favor mío. Entonces consultan adivinos, consultan otras personas que les puedan ayudar a salir adelante en estas cosas. Ok, vean por ejemplo, aquí hay una imagen muy significativa de cómo trabajan ellos. Si ustedes ven ahí, es una foto un poco grotesca, ¿verdad? Pero esta mujer está haciendo una, ¿cómo se llama? Acaba de degollar a un cordero y está teniendo una práctica, ¿verdad? Pone la sangre caliente del cordero, ¿verdad? Sobre las personas
Y es muy interesante que si ustedes ven, ¿verdad? Con todo lo que se protegen y la ropa y todo, ahí están, la mayoría están casi semidesnudos, y cómo pueden tener una práctica así. Ahí lo que están tratando de hacer es, eso en Kazajistán, ¿no? Están tratando de proteger la familia para tener éxito, para tener bendición y para poder ayudar. Ahí está toda una familia buscando bendición. La gran pregunta es, ¿por qué no buscan la bendición en Mohammed, en el Corán, en sus prácticas? ¿Por qué tienen que recurrir a todo este tipo de cosas para poder recibir bendición? Es precisamente el tema que hoy queremos eh, abordar, ¿verdad? Me hubiera gustado leer todo lo que ellos dicen, pero como tenemos el tiempo, no vamos a poder hablar mucho de qué es lo que está pasando ahí. Pero mucho de todo esto tiene que ver con la visión. Si usted lee ahí lo que dice Kraft, Kraft dice eh, que la cosmovisión incluye todos los conceptos básicos de la realidad según la percibe una sociedad. Los miembros de estas sociedades se basan en tales conceptos para organizar y vivir su vida. Por eso es que ustedes han estado estudiando la cosmovisión, ¿verdad? Han estado hablando un poco de cómo ven el mundo los musulmanes, y aunque yo creo que ya lo deben de haber visto, nada más déjenme ir rápidamente, no quiero dar las definiciones totales, pero cuando uno habla de cosmovisión, tiene que entender cuál es el comportamiento que tiene esa cultura. También necesitamos ver los valores de esa cultura, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? También entender qué es lo verdadero, cuáles son sus creencias, en qué puedo creer, cuál es lo que determina mi comportamiento por lo que creo. Y finalmente llegamos a la cosmovisión. Entonces, la cosmovisión, ¿verdad?, de una cultura contesta la pregunta más elemental, ¿qué es lo real? Pero para entender la realidad yo tengo que conocer cuál es el comportamiento de esa cultura, ¿verdad? Cuáles son los valores para ellos, qué es bueno, qué es malo. También necesito conocer cuáles son sus creencias. Es más, detrás de toda religión, ¿verdad? O detrás de toda cultura hay un culto a. Entonces, ¿a qué es lo que se rinde culto? ¿Qué es lo que se hace en esa cultura específica? ¿Cómo es que ellos experimentan o tienen respuestas a las cosas vitales como la vida, la enfermedad, el dolor, la angustia, la alegría, el gozo? ¿Cómo ellos enfrentan todo eso? La manera en que ellos enfrentan todas estas cosas es lo que nosotros llamamos cosmovisión. Pero algunas veces pensamos, queremos llegar de una vez a la cosmovisión y ver cómo ellos ven el mundo. Pero no. Si no interactuamos con la cultura, si no conocemos cuáles son sus normas de comportamiento, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, probablemente no vamos a entender mucho de su cosmovisión. Por eso es que tenemos que tener tiempo para estar con ellos, ¿verdad? Tenemos que tomar algunos años para estar en medio de ellos y poder entender un poquito cómo ven las cosas. Pero este dibujo es clave. Si ustedes entienden esto, lo van a comprender muy bien. Entonces, ¿por qué es que el Islam las cosas son tan diferentes y ven el mundo espiritual y ven su relación con Alá y con su forma de vivir su fe es tan diferente a la nuestra? Aquí hay por lo menos tres sociedades básicas. La sociedad cristiana en general, ¿verdad? Sociedades basadas en la Biblia, en la revelación de Dios. Entonces, para nosotros, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los ángeles ocupan un lugar importante. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Satanás y los demonios existen, pero no son tan relevantes para nosotros. Sí, en la tradición cristiana nos habla de Satanás, sus demonios, cómo se reveló, y vemos cómo entró el pecado y cómo tomó autoridad sobre nosotros, pero también nosotros entendemos que en la cruz del Calvario Jesús, el sacrificio de Jesús fue suficiente, no solo para salvarnos, sino que Él nos volvió a dar poder y autoridad para vencer las fuerzas de Satanás. Es decir, el diablo puede venir y le puede decir no sé, a cualquiera de los que estamos aquí, digamos a Iliana, hola, te vengo a matar, ¿verdad? Pero
El diablo no puede, es como si una hormiga le dijera a Eliana, te vengo para comerte. Una hormiga la agarra, la tira al suelo, la aplasta y se acabó. O sea, lo que pasa es que el diablo es una criatura y nuestro Dios es el creador. Entonces, una criatura no puede hacer nada contra el creador. Y el que vive en nosotros es el creador de todas las cosas. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? El diablo es poderoso, claro que sí. Tiene más engañados a más de 4.500 millones de personas. Por supuesto, es poderoso. Pero yo tengo buenas noticias. Nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el diablo tiene su lugar, pero en nuestra cosmovisión cristiana y en nuestra vivencia cristiana, Dios nos da autoridad para vencer al diablo. Y luego hay una parte muy importante para el ser humano, que somos hechos conforme a la imagen de Dios y la naturaleza. Entonces, en la cosmovisión cristiana está Dios y sus ángeles, ¿verdad? Está Satanás y sus demonios, está el ser humano y la naturaleza. Pero en las sociedades del segundo y tercer mundo, que tiene que ver mucho el Islam, Alá ocupa un lugar importante, claro que sí, y los ángeles, pero yo no sé cómo actúan. El Corán no me da demasiadas descripciones, su teología no habla demasiadas, no me da demasiadas descripciones, ni tampoco me habla de un Dios que se hace cercano, que está conmigo, que me ayuda. Entonces, un Dios que, ¿cómo llego a Él? La única forma de llegar a Él es a través de las prácticas del Islam, o los pilares del Islam, que todos los conocen, ¿verdad? A través de la oración, a través de la limosna, a través de la peregrinación. Bueno, son maneras en que de alguna forma yo me acerco con este Alá. Pero la mayoría de cosas que mueven el mundo musulmán es Satanás y los demonios. Son ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual es el mundo espiritual que tengo más cercano y ahora lo vamos a ver también más adelante. Es ese mundo al que yo puedo tener acceso y buscar en él respuestas de poder y de autoridad para vencer las cosas malas que me pasan en la vida cotidiana. Es decir, no pueden acceder a Dios porque está ya muy lejano. Entonces, las cosas más cercanas que ellos tienen es este mundo espiritual que también ahorita vamos a verlo de una forma más clara. Y bueno, también en el Islam, en las sociedades del segundo y tercer mundo, el ser humano es importante y la naturaleza. En la sociedad occidental, ¿verdad? Que es, nosotros pertenecemos a Occidente, pero de una forma especial, el mundo occidental que es ateo, ya que legítimamente se ha manifestado como ateo, la verdad, Dios y los ángeles, si usted lo ve, ocupan un lugar muy pequeño porque en algunos ni existe. Eso es una utopía, dicen ellos. La verdad, quien maneja las cosas en el mundo occidental es el hombre, en verdad. Todo esto que el mundo ha quitado al hombre, ha quitado Dios y se ha puesto el hombre, ¿verdad? Entonces, el centro, el lugar de todo, el humanismo, ¿verdad? Ocupa el centro de todo. Entonces, se ha quitado Dios, se ha puesto el hombre es dueño y señor, el hombre puede ir a la luna, el hombre puede hacer de todo, y quien maneja la sociedad occidental es el hombre y la naturaleza. En la manera en que el hombre maneja la naturaleza, no solo convive con ella, sino que la domina y le puede sacar provecho, entonces el hombre, junto con la naturaleza, puede existir por sí mismo. Eso es básicamente. Entonces, si ustedes ven, las tres cosmovisiones son muy diferentes. Las tres formas en que estas sociedades enfrentan la realidad es muy diferente. Por eso es que nosotros hoy vamos a estar estudiando un poquito más sobre el Islam para ver cómo ellos precisamente enfrentan estas cosas. Entonces, ¿cómo es la cosmovisión? Perdón, lo hice muy rápido. ¿Cómo es entonces la cosmovisión del Islam y una forma particular en el Islam popular? ¿Cómo ellos ven el mundo? ¿Cómo ellos se enfrentan al mundo? Entonces, lo primero es, vamos a hacer una comparación entre Occidente y el Islam. Entonces, no voy a leer muchas cosas porque básicamente voy a subrayar algunas que nos interesan para el tema que estamos manejando, ¿verdad? Por ejemplo, en el occidente hay una dicotomía
dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural, pero en el Islam en general, lo sobrenatural afecta a todo. Es decir, ahí no hay, como nosotros los occidentales que vivimos todo, es una única realidad, todo está unido, todo está inmerso. Cuando hablamos de la persona o hablamos del grupo, ¿verdad? Evidentemente hay muchas diferencias. Por ejemplo, Occidente es muy individualista, lo que piensa la persona está bien, lo que nosotros digamos, nosotros nos manejamos por relojes, nos manejamos por horarios, nos manejamos por agendas y todo lo demás. Pero en el Islam, donde el Islam está asentado, mucho de esas sociedades son sociedades dirigidas hacia la comunidad. Entonces, no es tan importante el individuo, sino como el grupo. Entonces, no son tan importantes los eventos como pasar tiempo, como las relaciones. Entonces, no importan muchas veces los relojes, no importan muchas veces la planificación, porque todo depende del grupo, de lo que el grupo piensa, de lo que el grupo anhela. Entonces, es una visión muy diferente, ¿verdad? Y ahí, como ustedes ven, hay algunas diferencias, pero nada más quiero subrayar unas que nos van a interesar para el tema. Por ejemplo, el universo, como Occidente lo ve, se centra en el ser humano y en el universo y las cosas se basan en Dios y el grupo. Entonces, lo más importante de estas comunidades no es lo que piensa una persona, es lo que piensa el grupo. Usted puede predecir las cosas conociendo la actitud o el pensamiento del grupo. Por eso también es que es muy importante en el Islam entender que cuando una persona se convierte es un problema, porque también estamos trabajando con una sociedad o una cultura de honor y de vergüenza. Entonces, lo más importante es lo que piensa el grupo, lo más importante es lo que piensa la familia, lo más importante es lo que piensa la sociedad. Entonces, si es una sociedad musulmana, entonces la comunidad, la familia tiene que ser musulmana. Si hay alguien que renuncia al Islam y se hace cristiano, esta persona no solamente se convirtió a otra religión, sino que está ofendiendo, está pisoteando la cultura, está pisoteando el grupo y por lo tanto lo que merece es morir. Entonces, es muy importante entender eso, que la presión de grupo, lo que piensa el grupo, lo que piensa la comunidad, lo que piensa la etnia, es lo que va a determinar el comportamiento de las personas. No son tan individuales, no es tan importante lo que piensa individualmente, sino lo que piensa el mundo. Por ejemplo, en lo que causa, cómo causa la causalidad de las cosas, de dónde vienen de las cosas. Ahí donde comenzamos a entender, ¿verdad? Que Dios o los dioses lo causan todo, Dios y los dioses controlan todo, el control es a través de espíritus. Por ejemplo, en Occidente hablamos de que el hombre tiene una parte del control, de que la ciencia también participa, para ellos no, para ellos lo más importante es lo que el mundo espiritual dice que tiene que ser. En el Occidente hay poder de otros a través de la competencia, para ellos el poder es a través de los patrones sociales y ordenados por los dioses. No hay seres invisibles en Occidente, bueno, a no ser que fuera cristianos, ¿verdad? Pero ellos no, ellos dicen que el universo está lleno de seres espirituales. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que causa las cosas son una serie de entidades espirituales que están ahí y que comienzan a manejar las cosas. Y ahorita, más adelante, vamos a ver un poquito esto de cómo ellos ven hacia el interior de su cosmovisión, cómo es que se mueven los seres espirituales. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del espacio y el mundo material, ¿verdad? El occidente dice, bueno, habla de la evolución y habla un montón de cosas, pero ellos dicen, no, 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 fueron los seres espirituales los que causaron las cosas, ¿verdad? El universo es administrado por seres espirituales. Los bienes materiales y la bendición son parte de los seres espirituales o sobrenaturales. Entonces, vamos entrando un poquito ya a algo que vamos a ir aterrizando poco a poco para que ustedes puedan tener con claridad un concepto más exacto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son estos seres? Estos seres que producen eh, que nos pueden ayudar a tener
la bendición, que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿Y cuáles son esos tipos de poderes? ¿Dónde puedo encontrar el poder? ¿O en en quién reside el poder? eh, para, para poderlo usar adecuadamente y vencer los temores y estas cosas. Entonces ahí es donde entramos, ¿no? Cuando hablamos del concepto de poder en el Islam y el concepto de los seres espirituales, entonces ahí a ustedes les queda muy claramente en este cuadro para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Entonces, para los musulmanes ordinarios, ¿verdad? Que es la gran mayoría, la vida la ven a través de seres personales y de poderes impersonales. Entonces, eh, para eso se incluyen algunas categorías, ¿verdad? Como lo empírico y lo transespíritu. Lo empírico es lo natural o lo sobrenatural. Entonces, por ejemplo, para ellos, ¿cuáles son las personas que dan poder? Bueno, está Alá, los arcángeles, que son Sarafiel, que es uno de los ángeles, vamos a ver, más cercano a Alá, pues está Gabriel y otros cuantos. Después hay otros ángeles sin género, creados de la luz. ¿Cuáles son otros seres que dan? Entonces, que dan poder son los ángeles, los arcángeles, están los profetas, los mensajeros de Dios, ahí ellos dividen apóstoles, profetas o mensajeros, y luego, eso, ahí donde empieza lo interesante del Islam, ellos piensan que hay unos jinns, demonios o genios, ¿verdad? Que no tienen género, pueden ser hombres, mujeres, pero usualmente son malignos. Entonces es muy interesante porque cuando a Mohammed le preguntan que por qué los musulmanes pecan, ellos lo que dicen, o los musulmanes se portan mal o hacen cosas indebidas, ellos lo que dicen es que estos jinns le enseñaron a los musulmanes a portarse mal, ¿verdad? Es decir, ellos vienen, influencian la vida de las personas y le dicen qué es lo bueno o lo malo. Entonces, ellos no consideran que lo bueno o lo malo está en mi corazón, que yo soy el culpable de lo bueno y lo malo, sino que estos demonios o estos jinns vienen y me enseñan. Hay unos buenos y otros malos. Entonces, por eso ustedes ven en algunas caricaturillas del Islam que hay como dos diablillos, ¿verdad? Uno diciéndole cosas a la izquierda y otras cosas diciéndole a la derecha. Eso también como diciendo, hay unos que me invitan a hacer lo bueno y otros que me invitan a hacer lo malo. Por eso, y a Mohammed le preguntaron, bueno, entonces, ¿qué pasó con los jinns? Con los demonios que le enseñaron las cosas a ustedes mal. Dice, bueno, yo les prediqué sobre el Islam, ¿verdad? Los islamicé y se convirtieron. O sea, es una locura, pero bueno, esa es su forma de ver las cosas. Entonces le preguntaron, bueno, ¿por qué Jesús nunca pecó? Porque el Islam dice que Jesús no pecó, que Jesús no murió, que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces es un profeta claramente, aunque después Mohammed lo minimiza, pero en muchas de las partes del Corán se ve que Jesús es mucho más poderoso y mejor que Mohammed, ¿verdad? Aunque él dice que es el sello de los profetas, uno le comienza a hacer preguntas. Por ejemplo, usted le dice que Mohammed es el sello de los profetas, pero ¿por qué Mohammed pecó y Jesús no? Entonces Mohammed, claro, como él se saca el as de la manga porque es la única religión que le ha sido revelada a un único hombre, entonces lo que él dice es indiscutible, nadie puede decir otra cosa. Entonces dice, bueno, es que cuando Jesús nació, los jinn, Dios no permitió o Alá no permitió que conocieran dónde había nacido Jesús, por lo tanto los jinns no le enseñaron nada malo, ¿verdad? Y nada bueno, él ya venía bueno de por sí y entonces nadie le pudo enseñar nada. Pero quien tiene la culpa de que sea bueno o es malo es los jinns, estos demonios. Después está el demonio principal, se llama Iblis o Shaitán, y tiene algunos demonios grandes asociados. Uno es Walhab, Hazar, Salur, Bar, Badi. Después están otra cosa que otras personas que otorgan poder, están las almas de los difuntos, los santos fallecidos, entonces ellos van a las tumbas, oran, reciben bendición, tocan ahí. Entonces ellos viven mucho de
de lugares, de espacios. Hay espacios que son santos, hay espacios donde viven jinns malos, entonces siempre se andan protegiendo, siempre se andan cuidando. Algunas veces te dicen, no, por ahí no puede ir, por ahí no, hay un jinn malo. Entonces viven todo el tiempo llenos de temor, de angustia, una cosa terrible. Por eso las buenas nuevas del Evangelio, como estábamos diciendo, y cuando usted vive en medio de ellos, y ellos se dan cuenta que usted vive con alegría, con gozo, que no anda con temores ni nada. Y ellos dicen, pero ¿por qué usted vive con tanta alegría? ¿Por qué usted no tiene temor? ¿Usted no le da miedo a esto? ¿Usted no le da miedo? No, ¿por qué? Porque Dios vive conmigo. Dios está en mí. Ellos no pueden entender eso. Eh, por eso es que el Evangelio es tan poderoso cuando lo compartimos. Luego ellos buscan poder en sus ancestros, Karinat, ahora vamos a ver qué es, en los espíritus Sar, en los jinns que han sido designados a cada persona. No solo existen jinns ahí, un montón de jinns, un montón de genios, buenos y malos, sino también que le han sido asignados a cada persona algunos jinns para que los cuiden. Entonces, y luego todos esos personajes, esos seres están, o esos fenómenos se dan en el mundo transempírico, o sea, que está por encima de lo empírico, lo que usted puede tocar o sentir. Entonces son poderes sobrenaturales. Entonces estos seres, ¿verdad? Están en lugares sobrenaturales y en la medida en que yo puedo manejar, conocer y saber qué es este mundo espiritual, o me ayuda o está en contra de mí. Bueno, para el Islam, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces ustedes dicen, ¿por qué es que es tan difícil predicarle a un musulmán? ¿Por qué un musulmán no se convierte? ¿Por qué no viene a Cristo? Bueno, no es solamente porque su tatarabuelo fue musulmán y su bisabuelo musulmán y su abuelo musulmán y su papá musulmán. No solamente por generaciones, sino como ustedes pueden estar viendo ahora, hay un mundo terriblemente espiritual, muy fuerte a nivel espiritual, que los tiene dominados, que los tiene manejados. Entonces hay que romper con todas esas tinieblas, con toda esa oscuridad, con todas esas obras de maldad. Por eso es que el misionero no solo tiene que conocer esto, sino que también tiene que estar preparado espiritualmente para enfrentarse, porque ellos van a estar con todas estas cosas. No sé si me estoy dando a entender o voy muy rápido. Sí. La cuestión es que estoy yendo un poco rápido porque yo necesito que ustedes vean cómo ellos ven o cómo el Islam ve las cosas desde adentro para que ustedes vean a lo que estamos enfrentando también. Entonces están fenómenos hay seres hay seres empíricos, ahora estos son transempíricos, o sea, sobrenaturales, pero estos también son seres naturales que pueden tener bendición como santos, los ayatolas, los imanes son vistos como gente importante y que ellos llegan y la bendición de este hombre trae paz, trae seguridad. Bueno, eso no solo está en los musulmanes, también nosotros, ¿verdad? Hay veces vemos al pastor, vemos a nuestras autoridades espirituales de una forma así como si fuera un tótem sagrado y lo tocamos y es el único que tiene comunión con Dios. Todo eso es sincretismo que también tenemos que echarlo abajo. Mucho del cristianismo también tenemos estas cosas que no son de Dios. Bueno, están también los musulmanes, los varones mayores, algún tipo de animal trae bendición, otros no. También para ellos las cosas, el trigo, el pan, son cosas que otorgan bendición o no. Y luego, al otro lado, ustedes ven los poderes, ¿verdad? Eh, el Corán, el libro del Corán, ¿verdad? Y después están en el mundo natural, hay algunos poderes que me ayudan para vencer el temor o vencer la enfermedad o vencer las diferentes circunstancias que me rodean y yo tengo que recurrir a ellos. Bueno, yo no, el Islam tiene que recurrir a estas cosas. Entonces, ¿cuál es ese mundo que ellos manejan y que normalmente están muy familiarizados? Bueno, con la magia y la hechicería, con la astrología, con la adivinación, buscar el baraka, la bendición, el dir, que es las cuentas de, ¿verdad? Estar pronunciando los 99 nombres de Alá, el mal de ojo, ¿qué es este mal de ojo? Vamos a ver si podemos llegar al final. Los augurios, los votos son las promesas que se hacen.
eh, cómo vencer las maldiciones, cómo acercarme a la bendición, cómo tener sueños y visiones que me ayuden a interpretar las cosas, a ver las cosas. Eso es lo que ellos andan buscando. Y también encuentran en las hierbas, en las drogas y en otras cosas, ¿cómo se llama? Eh, bendiciones. Ok, entonces vamos a dejar ahí, lo expliqué un poco más rápido, ahora voy a ir un poquito más despacio para que vayamos viendo algunas cosas de estas. Entonces, cuando hablamos de los seres, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos ahí? Eh, ¿Cuáles son estos seres espirituales? ¿Qué es lo que estos seres espirituales nos ayudan? ¿Cómo estos seres eh, pueden contribuir a que veamos las cosas diferentes? Entonces, para los musulmanes ordinarios, ven la vida a través de seres espirituales, como lo hemos dicho, y poderes espirituales. Y se incluyen estas cosas que hemos estado hablando, la realidad empírica y las realidades transempíricas. Entonces, dentro de lo empírico son aquellas cosas que están sujetas al análisis científico, que se pueden tocar, que se pueden sentir, que se pueden medir. Y las cosas transempíricas son las que no se pueden medir, ni se pueden tocar o percibir de manera precisa. Yo necesito algún poder espiritual o alguna cosa espiritual que me ayude. Dentro del ámbito natural, en el ámbito empírico, entonces están los santos vivos. Ellos le llaman pir, gente santa, mortales comunes y corrientes, ¿verdad? Personas, los animales, las hierbas, el pan. Por ejemplo, es muy interesante, el pan es sagrado. Cuando nosotros vivíamos en el Medio Oriente, en Asia Menor, si usted comía pan y le quedaba el pan añejo, no se podía botar a la basura. Es decir, no se podía tirar al suelo, ni nada. El pan tenía que dejar una bolsita y yo le daba un tratamiento especial. Un día íbamos, mi esposa y yo caminando ahí, y un niño botó un pedazo de pan. Entonces la señora se acercó y le dijo, vea, el pan no se bota, el pan no se puede tirar al suelo porque es bendito. Por lo menos déjelo en un lugar para que un pajarito se lo coma. Entonces, para que ustedes vean que aún el pan es visto como una bendición así, casi que, ¿verdad? Eh, que no se puede tratar a la ligera. También dentro de estos seres están los seres empíricos o transempíricos que hablábamos, que están los ángeles y arcángeles, están las almas de los difuntos, veneraciones a los muertos, que nosotros sabemos que es abominación al Señor también, y por eso muchos de ellos están, decía un profesor nuestro del Islam, que nos enseñaba el Islam antes de ir al mundo musulmán, y nos ha enseñado muchos de mi generación, se llama Don McCurry, que él venía mucho a enseñarnos y ha hecho varios libros, vivió unos 20 años en Pakistán. Él decía, la verdad, la mayoría, o si no todos, los musulmanes tienen alguna influencia espiritual negativa porque desde niños han sido consagrados o llevados hacia situaciones espirituales. Vienen chamanes, brujos, o lo que sea, a poner. Cuando estuvimos en África, en Senegal, me fui con uno de mis amigos ahí a las aldeas, él es médico. Entonces, claro, yo pude ver cuando se quitaban la camisa, los hombres y todo, y uno los ve llenos de cosas, amuletos, porciones del Corán, cosas del Corán escritas en sus cuerpos, porque para ellos todo esto es protección. Entonces ellos andan buscando cómo protegerse. El Karinash es uno de los espíritus más fuertes que hay en el Corán. Es un espíritu, en su mayoría, son mujeres, es un espíritu ahí. Si ustedes ven el dibujillo que puse a la par, supuestamente esa es una eh, Karina, ¿no? Que es un espíritu, eh, ¿cómo se llama esto? Es un espíritu femenino, ¿verdad? Eh, la mitología árabe habla de este espíritu y los cristianos, de alguna forma, para que puedan entenderlo, hablan de los sucubos, son espíritus femeninos que vienen por las noches y duermen con los
hombres especialmente, ¿no? Tienen relaciones sexuales en los sueños. Entonces muchos de ellos se sienten perseguidos por este espíritu, andan ahí, entonces amanecen sin fuerza, amanecen, ¿cómo se llama? Eh, Así como si los hubieran garroteado, y tienen sueños mojados y toda una serie de cosas a nivel espiritual que está ahí molestando, ¿verdad? Entonces, en Ordumán es un espíritu que posee y dice solo ciertas personas están poseídos y esas personas no pueden casarse o la carina les hará daño. Entonces también hay otros espíritus asociados y se supone que algunas personas se ven tan influenciadas por este espíritu femenino que dicen no nos podemos casar. Entonces, muchos mitos africanos admiten que los hombres que tienen experiencias similares con tal principados, con estos sucubos, que parece ser unas mujeres, es una mujer hermosa, se encuentran agotados, se despiertan cansados y a menudo sufren ataques espirituales sobre ellos. Estábamos un día recorriendo el desierto del Sahara y nos dicen, hermanos, hay una persona cristiana que ya se ha convertido, nos dijo, hermanos, hay un hombre que está encadenado y lo tienen encadenado. Wow, entonces yo dije, ¿cómo es esto, verdad? En medio de la nada, en el puro desierto del Sahara, estaban como unos 45 grados de temperatura, nos llevan a una aldea y en medio de la aldea, en verdad, vemos un negrote de esos, un hombre moreno, grandote, encadenado, lleno de cosas, ¿no? Y wow, yo me sentí así como cuando Jesús se bajó de la barca y encontró al endemoniado de Gadar, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Entonces el médico lo revisó y dice, no, está bien. Entonces yo dije, bueno, si está bien físicamente, está mal espiritualmente, pero nosotros sabemos quién tiene el poder. Y comenzamos a orar, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, le quitaron las cadenas después y quedó en paz. Porque hubo cristianos que conocíamos el poder de Dios y la autoridad de Dios y pudimos orar y vencer eso. Ahora, la gran pregunta que yo me hacía es, ¿y cuántos otros endemoniados habrán y cuántas otras gente estarán encadenadas y permanecerán encadenadas ahí por tiempos? ¿Verdad? Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo importante de entender todo este mundo espiritual, cómo ellos están poseídos y manejados por todos estos demonios, es porque necesitamos llegar con el poder y la gracia de Dios y ayudarlos a ser liberados, ¿no? Luego están también los jinns, como estábamos diciendo, que son buenos o malos, ¿verdad? Entonces hay jinns que lo invitan a hacer el bien y hay jinns que los invitan a hacer el mal. ¿Qué otra cosa más está dentro de este mundo espiritual? Están los espíritus SAR, esos son muy importantes, o sea, es muy importante saber que existen. Es una locura, pero son demonios. O sea, evidentemente en nuestra revelación cristiana, ¿verdad? Nosotros entendemos que todo esto son demonios y poderes espirituales, que la única forma de ser libres es que conozcan a Cristo, sean librados, sean sanados, sean rescatados sus almas y reciban el poder del Espíritu de Dios para enfrentar todas estas cosas. Entonces están los espíritus SAR, que se adueñan de las personas, eh, son malévolos, pero son muy importantes en la vida hogareña. Se vuelven parte de la vida cotidiana y los invocan para tomar decisiones inclusive y no son exorcizados. Entonces, ¿cómo es posible que usted sepa que estos espíritus SAR son malévolos, pero es mejor convivir con ellos, pedirles consejo y que nos ayuden a echarlos fuera? Entonces hay prácticas, ahí a la derecha se ve, ellos están haciendo unas invocaciones, hay prácticas en donde ellos se reúnen, invocan estos espíritus SAR, ellos vienen, alguna persona cae endemoniada y queda ahí pataleando, ¿verdad? Y queda ahí poseído por estos demonios y no hay quien los libere. A algunos se les encaja la boca, se cambian hasta sus fisonomías y todo. Y entonces, después de que esta persona tiene 2, 3 horas después de esto, viene la reunión en la otra casa y entonces otro, ahí el dueño de la casa, otros caen endemoniados y ahí van siguiendo el círculo
por un lado y por otro, y no hay quien pueda llegar y mostrarles una cosa diferente. Entonces, especialmente, es muy interesante, especialmente esto lo hacen las mujeres. Y uno dice, ¿por qué las mujeres? Bueno, porque son tan agredidas, son tan violentadas, no tienen ninguna, muchas de ellas viven en situaciones de marginación a nivel espiritual, a nivel humano y todo lo demás. Entonces, en estas prácticas encuentran espacios de libertad, encuentran espacios de desahogo, encuentran espacios espirituales que de alguna manera intentan traer alguna respuesta a ellas. No sé si me estoy dando a comprender, ¿verdad? Lo triste de este mundo espiritual, por eso es que, claro, si ustedes me dicen, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde viene todo eso? Es esto mismo. Y esto no es nada diferente a nuestros indígenas. Los indígenas le tenían miedo al sol, los indígenas le tenían miedo a la lluvia, los indígenas le tenían miedo a los vientos, los indígenas le tenían miedo a las cosas que no podían explicar. ¿Verdad? Entonces había que ir con cuidado porque los dueños de la montaña se enojaban, hay que pedirle permiso a los dueños de la montaña, en fin. Entonces, una de las cosas cuando vi con los indígenas también fue que los misioneros y la forma de hablarle era decir, Dios es más poderoso que el viento, Jesús es más poderoso que la lluvia, Jesús es más poderoso que los espíritus, ¿verdad? Esos duendes, Él es el dueño de todas las cosas, Dios es más poderoso. Por eso es que una de las formas de evangelizar a los musulmanes o evangelizar a los grupos tribales más importantes es a través de Génesis capítulo 2, ¿no? Es muy importante que ellos sepan que nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios y que los atributos de Dios han sido ministrados o se nos han dado a nosotros. Dios es poderoso y Él nos ha concedido poder. Dios es bueno, nos ha hecho bondadoso. Dios es amable y nos ha dado el amor. Dios es justo y nos ha dado la justicia. Es decir, Dios comparte sus atributos con nosotros. Por eso, el propósito eterno de Dios es las relaciones, ¿no? Dios es un Dios relacional y el propósito eterno de Dios es que tengamos comunión con Él. Entonces, yo, aunque quiero mucho a mi mascota, a un perrito, ¿verdad? Yo, por más que lo quiero, yo le digo, hola, ¿cómo está? En la mañana, y el perrito no me dice, bien, ¿y usted? O sea, si me dice eso, me da un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, aunque queremos mucho el perrito, él no fue diseñado para tener relación, comunión conmigo. Las únicas personas que podemos tener comunión con Dios somos los que hemos sido hechos conforme a la semejanza de Dios. Porque Dios habla, nosotros hablamos, Dios piensa, nosotros pensamos, Dios siente, nosotros sentimos. Entonces, es muy importante entender que para hablarles a ellos, ¿verdad? Es necesario hablarles de la identidad en Dios. Por ejemplo, en una tribu africana, ¿verdad? Mataban a los niños que eran gemelos idénticos porque decían que el diablo reprodujo a otra persona igual. Y se los dejaban ahí para que la hiena se los comiera. Entonces los misioneros tuvieron que llegar y hablarles y decirles, no, mire, somos hechos de semejanza de Dios, es una forma, y en la evangelización esos niños se pudieron salvar. Había otra tribu, ¿verdad? Los Kikuyu, que decían, digamos, eh, un hombre cuando ya se hacía hombre, entonces tenía que ir, matar a un hombre de la otra aldea, traer la cabeza y ponerla ahí. Porque además, si él iba, los pájaros venían y comían sus sembradíos. Entonces, cuando ya estaba grande, él iba y mataba a un hombre de la parra, a uno de la tribu, traía la cabeza y la ponía ahí entre un palo y espantaba a los pájaros. Entonces él decía, no, no solo soy hombre, sino que, claro, este pájaro, esta cabeza espanta a los espíritus malos que son los pájaros. Y no son espíritus malos ni nada de eso. Si usted pone un espantapájaros, hacen la misma función. Entonces tuvieron que llegar los misioneros, predicarles, no, eso es una aberración, miren, va a poner un espantapájaros ahí de paja, se acaba el problema con los pájaros y usted no tiene que andar matando a nadie. Pero todo nació de contarles de dónde veníamos, quién era la otra persona, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, evidentemente es necesario ver cómo las cosmovisiones, cómo las culturas expresan sus formas espirituales, porque de esa forma en cómo las expresan, así viven y así se comportan.
Y necesitamos saber cómo se comportan para poder atacar esto. Si usted va al mundo musulmán y no conoce lo de los jinns, lo de los espíritus zar, la carina, los espíritus dobles, todo eso que estamos hablando, probablemente usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque si un musulmán está hablando con usted, él está pensando, uy, ¿con quién estoy hablando? ¿Con un extranjero o es un espíritu doble? ¿Será que un jinn se transformó en esta persona? ¿Será que tiene un jinn? ¿Quién está dentro de este hombre? Entonces, eh, cuando uno se enfrenta a ellos, uno no sabe lo que ellos están pensando, cómo ellos lo están viendo. Entonces uno tiene que entender todas estas cosas para vivir conforme la revelación que nos ha dado y eso nos da mucha autoridad y poder espiritual para poder predicar el Evangelio. ¿Qué más? Bueno, mira que tienen que recurrir no solo a los santos vivos, tienen que recurrir a los santos muertos, ¿verdad? Entonces la tumba quedó llena de baraka. Cada vez que hablamos de baraka es bendición, ¿verdad? Entonces van a las tumbas, van a lugares sagrados, tocan la tumba, que eso es como el sincretismo que nosotros teníamos en el cristianismo tradicional, católico, que tocaban a la estatua de la Virgencita y se persinan, o, ¿verdad? Ese montón de cosas que entonces el agua ahí en Costa Rica, porque hay gente que está afuera, ¿verdad? Es como también en la Virgen de los Ángeles, la Virgen de Guadalupe en México, aquí tenemos, se llama la Virgen de los Ángeles, entonces ahí dice que hay un agua bendita y se tienen que tomar el agua para esto y para lo otro. Entonces son lugares que tienen baraka, que tienen bendición. Y yo voy a esos lugares porque tienen bendición. Entonces no estamos tan lejanos, ¿verdad? A las experiencias también de ellos. Y nosotros sabemos que aunque eso existe en el cristianismo, tenemos que irlo erradicando. De igual manera, en el mundo musulmán existen lugares que para ellos son de bendición, aunque son incorrectos. Están los profetas, los apóstoles, los mensajeros, ¿verdad? Luego también están los demonios. Eso es importante saber que el Shaitán, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Como el príncipe de los demonios y maneja todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, los que están bajo su gobierno son Walaj, que es el que gobierna las abluciones cuando se lavan las manos y todo eso, y la oración. Al-Hafat vive en los desiertos, Salungur vive en los mercados, Bar vive es el demonio de los infortunios, los que traen pestes, desgracias y todo eso. Sí, Oliver, ¿querías hablar? Sí, disculpa, don Carlos, que te interrumpa en tan importante. Es que Natalia hace una pregunta ahí. Dice, Ajá. ¿estos conceptos mencionados de ser y poder están relacionados al Corán o a los hadices? Muy, Hadices, perdón. muy buena ¿De pregunta. dónde toman los musulmanes esta cosmovisión espiritual? Correcto, muy buena pregunta y lo vamos a ver más adelante, espero llegar, pero una de las cosas es que sí, en el Corán hablan de muchos de estos demonios, están ahí, pero mucho tiene que ver con la hadith, que son las tradiciones no escritas, ¿verdad? Sino las tradiciones orales. La hadith, o sea, la suná, la traducción, las tradiciones, ¿cómo se llama? No escritas, sino las tradiciones vivientes, aprueban todo este tipo de cosas. Algunos dirán, o algunos musulmanes que viven en Occidente, no, no es cierto. Pero en la práctica, ellos lo ven muy normal. Es decir, es muy normal que un gerente en Turquía, por ejemplo, vaya antes de hacer una transacción a buscar un brujo para buscar bendición y que la transacción salga bien. Aunque usted lo ve orando 5 veces al día, aunque usted lo vea haciendo todo lo ve, es normal y es aprobado. Entonces, aprueba el Corán, es una muy buena pregunta, aprueba el Corán y aprueba la hadith, la tradición musulmana, estas cosas. Algunas sí, otras no, ¿verdad? Pero tampoco las combate ni las ataca. No hay, no hay algo así como que diga,
en el Corán, como Jesús es tan, como Jehová es tan claro cuando dice, ¿verdad? Esa abominación al Señor, la hechicería, la brujería, lo toma como abominación. Pero también recuerde que al principio dijimos que muchas de estas, ¿cómo se llama? De prácticas vienen de que el Islam era un Islam politeísta y que muchas de las etnias son etnias animistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Corán y el cristianismo para abolir este tipo de prácticas? Que cuando nosotros predicamos el Evangelio, hablamos que estas prácticas literalmente son abominables para Dios. Y cuando las personas comienzan a recibir la bendición de Dios, cuando son quitados todos estos temores y todo lo demás, y el Espíritu Santo viene, viven con gozo, viven con alegría, se da cuenta que no necesitan nada de eso. Muchos ya no necesitan emborracharse, ya no necesitan un montón de prácticas pecaminosas, porque ahora han nacido de nuevo y pueden tener una vida en Cristo. Ellos no. El Islam llega y la mayoría de problemas del Islam es que llegan, el Corán está escrito en árabe, entonces ellos no saben ni lo que dicen y viven de las tradiciones. Entonces nunca dejan sus prácticas, ¿cómo se llama? Animistas. Ah, bueno, pero el Corán dice que hay que orar 5 veces al día. Ah, ok, lo sumo. Voy donde el brujo y sigo orando 5 veces al día. Ah, es que el Corán dice que para llegar al paraíso yo tengo que dar limonas. Ok, voy donde el brujo y doy limonas, porque el Corán me lo dice. Ah, el Corán dice que tengo que hacer un mes de ayuno. Ok, ayuno un mes, pero sigo yendo donde los brujos y todo. Entonces, es muy fácil hacer las prácticas musulmanas y hacer las prácticas tribales o los que ellos acostumbraban a hacer. No hay quien le diga que no. No hay quien le diga que no. No es que cuando usted se convierte en Islam, usted lo único que necesita para llegar a ser musulmán es confesar que Alá es Dios y Muhammad es su profeta. Punto. Y después lo que dice es que usted tiene que practicar esta serie de cosas y ya. Con eso usted va al paraíso. Y si usted cree en los libros santos, ¿verdad? En las diferentes creencias del Islam, entonces los pilares, que son las prácticas y las creencias, usted las tiene y usted las vive. Si usted vive eso, usted luego puede convivir con lo que usted quiera. No hay nadie que le va a decir que no. En cambio, en el cristianismo, cuando usted se convierte genuinamente y el Espíritu de Dios viene sobre usted, no es necesario que alguien le diga que eso es malo. Es que el Espíritu mismo nos convence de juicio, justicia y pecado. El Espíritu mismo nos reargulle de estas cosas, de estas prácticas abominables. Entonces, eso es una excelente pregunta que hace esta muchacha. ¿Qué hay en el cristianismo que nos lleva a abominar esas cosas y apartarnos de ellas? Es cuando realmente hemos nacido de nuevo y tenemos una buena experiencia con Cristo. Ahora, todos pecamos, yo peco y quizás más que todos ustedes, pero cuando yo peco, el Espíritu Santo me dice, Carlos, pecaste, esto está mal, tienes que arrepentirte. O uno va a orar y siente que no se siente bien. Entonces, para ellos no, para ellos, si van a una práctica y sienten algo malo, no importa, me lavo por fuera, me lavo las manos, hago todo lo que tengo que hacer, voy, peco, rezo y empato. Se acabó. No pasa nada. Entonces, por ejemplo, en Turquía se han convertido mucha gente, o sea, se han convertido algunos al cristianismo. Y todos estábamos felices, se hablaba de la Trinidad, habían aceptado la Trinidad, pero al final terminaron siendo católicos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué conocen a Cristo y terminan siendo católicos? Ah, porque ellos estaban acostumbrados a la religión, pecar, rezar y empatar. Entonces, cuando se dieron cuenta que el cristianismo no era una religión, sino un estilo de vida y que Jesús confrontaba nuestros corazones y que no era solo ser salvo, sino el señorío de Cristo, que Jesús fuera Señor, a ellos ya no les convenía, porque entonces ellos sabían que si hacían algo malo, iban, se confesaban con el cura y le decía que rezara a 3 Padres Nuestros y ya estaban tranquilos. Y podían seguir pecando y tenían ahora una nueva manera de encontrar bendición y seguir adelante. Entonces, lo que estás diciendo es muy importante porque pueden vivir las prácticas musulmanas y pueden vivir con las prácticas, ¿cómo se llama?
y pueden vivir con las prácticas espiritistas y todo eso y no hay ningún problema. No sé si hay otra pregunta. Muy bien, Olga. No sé si hay alguna otra pregunta o no sé si contesté lo que la hermana estaba pidiendo o no sé si quieren. Por lo menos hasta el momento no han escrito ninguna en el chat, hermano Ok, Carlos. me parece muy bien eso que estamos haciendo porque, Jorge, a todo esto, ¿cómo ando de tiempo? ¿Cuánto me queda? Porque yo me Tal vez emociono. unos 15 minutos más para terminar tipo 4:30, ¿te parece? Ok, entonces, si alguien tiene una pregunta, la escribe ahí y vamos entrando en acción. Ok, entonces, ¿cuáles son los espacios y funciones de estos seres? Mira que ni siquiera hemos entrado todavía a los poderes, estamos hablando solo de los seres. ¿Cómo se mueven estos seres espirituales? Entonces, todos los seres espirituales, tanto empíricos como transempíricos, compiten para operar en la tierra. El musulmán, por lo tanto, comparte su espacio a menudo con estos seres hostiles. Esa es otra cosa impresionante del Islam, que puede convivir con todo esto, que ama convivir con todo esto y dice, bueno, es que me tengo que hacer amigo de estos, porque puede ser que un espíritu zar, puede ser que un jinn, puede ser que un karina o un demonio de estos me ayude a cambiar mi destino y me ayude a tener otro tránsito diferente. ¿Será que estos demonios pueden venir y me pueden sanar? ¿Será que me pueden prosperar? ¿Será que me pueden ayudar? ¿Será que me pueden bendecir? O si no, les tengo tanto miedo que ni los toco ni les digo nada porque se pueden vengar, me pueden maldecir y mi vida puede terminar hecha una desgracia. Entonces, el hablar de todo esto más bien nos ayuda a nosotros a tener, eh, ¿cómo se llama? A discernir que el cristianismo es sumamente poderoso para llegar y compartirlo con ellos. Entonces, por ejemplo, los ángeles y arcángeles tienen su propio espacio en uno de los 7 cielos. Entonces, ¿verdad? El Islam cree que hay 7 cielos, en el último cielo vive Alá. Y entonces hay que ir escalando ahí los cielos también. ¿Qué más? Las funciones. ¿Cuáles son las funciones de estos seres? ¿Cómo es que funcionan? Por ejemplo, un ángel sostiene la balanza en el día del juicio, mientras otro ejecuta los decretos divinos. Entonces hay ángeles que tienen asignaciones especiales. Por ejemplo, Munkar y Nakir, dice ahí ¿cómo se llama? En la Surah 47-49 del Corán, someten a los hombres en la tumba al terrible cuestionamiento de la fe después de la muerte. Entonces, si usted va al Corán, en el 47-49, dice que hay unos ángeles ahí que cuando usted se muere, lo atormentan en la tumba porque usted cuestionó la fe. Entonces, claro, si usted es un musulmán y le dice, vea, si usted cuestiona la fe, si usted cuestiona el Corán, si usted cuestiona a Mohammed y todo eso, si usted se muere, van a haber unos ángeles que lo van a atormentar. Usted ni siquiera va a llegar al infierno, ya lo van a estar atormentando en la tumba por haber renunciado del Islam. Entonces, viven con mucho temor. El Islam es una religión de temor. ¿Por qué están sometidos? ¿Por qué están ahí? Están atemorizados. Por eso cuando conocen a Jesús son una bendición, porque rompen con todo eso. Hablando con una hermana que acaba de llegar, que está en una de las regiones más difíciles del mundo, ella le comparte el evangelio a un chico, se convierte y a su mamá. Entonces los dos se convierten y es una república totalmente islámica. Entonces en las noches eh, ellos oyen donde golpean las paredes, donde golpean las puertas, donde disparan para entrar y matarlos. Y esas son casas que con una patada se cae al suelo, un puntapié se cae al suelo y pueden entrar. Entonces la misionera le dice, no, oremos porque para pedirle a Dios que los guarde y que los libre. Y la hermana le dijo, no, 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 no oremos nada, déjenlo. No es que ellos quieren entrar y no pueden. Ellos disparan y las balas no entran. Ellos saben que es Dios quien nos protege. Si ellos querían matarnos, de rato nos hubieran matado, pero no pueden. Dios nos está guardando. Entonces, ¿para qué vamos a orar así? Más bien, ellos se están dando cuenta de que Dios nos guarda. Entonces, es una maravilla. Si las balas y todo eso no le hacen nada y ellos viven felices y no le tienen miedo a la muerte, ellos dicen, pero ¿cómo viven tan seguros? Bueno, porque Jesús está en sus corazones. Eso es impresionante. Entonces,
Los ángeles hacen que soplen los vientos, derraman la lluvia con sus manos, cuidan bebés en el vientre y a los niños de pecho. Si ustedes ven, todo es un mundo espiritual. Gabriel es el mensajero, dice la Surah 291, y lo comparan con el Espíritu Santo en la Surah 16:104. ¿No? Porque lo comparan con el Espíritu Santo porque trae mensajes. Pero lo más importante del Espíritu Santo no es que trae mensajes, es que vive con nosotros. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, viene uno, el Consolador, que estará con ustedes. Entonces hay ángeles que cuidan el cielo, el ángel más cercano a Alá es Sarafiel, los ángeles más cercanos a Alá le proporcionan a los musulmanes esperanzas como benefactores, son también intercesores o mediadores ante un Señor muy remoto. Entonces los ángeles no tienen la misma función que un ángel con nosotros, ¿verdad? Sino que esos ángeles prácticamente llegan a ser como sus compañeros, porque es la única cercanía que tienen con Alá o que le pueden mandar un mensaje a Alá. Entonces es muy triste porque no tienen una relación personal. Como no tienen una relación personal, tienen que buscar todos estos benefactores. Dios vive más allá de los siete cielos, algunos tienen acceso a su morada, pero nadie puede compartir su divinidad. Ahora, ¿cuáles son los seres espirituales? Entonces ya hablamos de que hay seres espirituales. Ahora, ¿qué es lo que concede poder? ¿Cuáles cosas nos dan poder para vencer todo eso? Entonces, igual que los seres, hay poderes medibles, que son empíricos, ¿verdad? Y hay poderes que son transempíricos, que son poderes sobrenaturales. Entonces, dentro de los empíricos, o los que pueden tocar, están los remedios naturales, las plantas, los inciensos, visiones, ¿verdad? Que algunos rozan, sueños y visiones están entre lo empírico y lo transempírico. Ustedes saben que los sueños para ellos son muy importantes porque Mohammed dijo que él estando ahí, se le hizo sueños o visiones o apariciones, se le apareció el ángel Gabriel. Entonces, como Mohammed narra eso, que a él se le apareció el ángel Gabriel y le dictó el Corán y todo eso, entonces para ellos es muy normal esperar visiones, sueños y cosas de esas, lo están esperando. ¿Cómo Dios se va a revelar? ¿Será que me va a mandar un ángel? ¿Será que va a mandar a alguien para que me diga la verdad, para que me diga cómo hacer las cosas? Entonces, la adivinación también es otro medio de poder, porque si interpreto los sueños, si interpreto las visiones, me ayudan a usarlos a favor mío. Entonces, vea usted quien interpreta los sueños y todos son los adivinos o los brujos. Entonces, los sueños son un medio en que los muertos se comunican. Las visitaciones por sueños, por medio de los sueños, son muy importantes para ellos. Sí, son importantes, pero también son visitados por demonios, también son visitados supuestamente por los muertos, en fin. Los altares son lugares que dan poder, ¿verdad? Son lugares poderosos, ahí es donde se recibe bendición y se ayudan. Los amuletos, los hechizos, los talismanes. Vea si esto es fuerte, que construye un edificio, en Turquía, por ejemplo, construían edificios y le hacen un gran ojo, que es el Boncuk, que es el que los defiende del ojo maligno, ¿verdad? Del mal de ojo. Entonces, hasta los edificios, ahí andan las mujeres con cadenas. A mí me da risa ver a muchas latinas aquí también, ¿verdad? O en América andan aretes del ojo maligno. Entonces no saben ni qué es, piensan que es un ahorro, pero allá lo que hacen es defenderlos contra el mal de ojo. Eh, los protegen de la magia negra. Hay mucho de ¿cómo se llama? De la envidia. Entonces, si por ejemplo usted no conoce un niño y se queda viéndolo y se queda ahí, ay, qué lindo su niño, ¡pum!, le pegan por la cara. O inmediatamente se lo quitan a uno, o si no andan las protecciones, no anda una cuestioncita ahí celeste o con un ojito maligno y todo, no permiten que usted lo toque porque no anda protegido. Y ese extranjero le puede echar un maleficio, un demonio, lo que sea. Los siete pactos de Suleimán. Suleimán es el Salomón. Entonces parece que Salomón, dentro de sus tradiciones, logró vencer a Alcarina y logró vencer a otros demonios. Entonces, si usted hace un pacto como los que decía Salomón, usted es protegido. Y ahí hay libritos donde es muy interesante. Por eso es que la muchacha que habló ahora de la Hadith, es más importante la Hadith que el Corán. Ellos casi nunca tocan el Corán, porque en la Hadith son las tradiciones. Entonces es más importante leer qué cosas hay prácticas ahí que me puedan servir. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba con muchos musulmanes decían, no,
nosotros podemos fumar porque el Corán no dice que se puede fumar, o podemos hacer eso porque el Corán no dice eso. Además, la Hadís dice que yo puedo fumar, la Hadís dice eso, la Hadís dice lo otro. Al final, uno dice, ¿quién tiene más poder? ¿La Hadís o el Corán? La pura verdad, la Hadís. Porque son las tradiciones orales. Entonces decía, Mohammed hacía esto, Mohammed hacía lo otro, entonces yo tengo que hacer lo que hacía Mohammed. ¿Es eso cierto? ¿Quién sabe? Hay más de 350,000 hadíes y hay diferentes grupos de hadíes, ¿verdad? Hay unas que son 180,000, hay otras que son 360,000 y ahí han hecho combinaciones. Entonces, ¿cuáles de esas 380,000 hadís que habían, que ahora quedaron, digamos, 100,000? Bueno, y las otras 280,000, ¿quién dice que estas son las verdaderas, las otras no? Entonces, cuando usted va ahí y comienza a investigar y a sacar polvo, todo esto, hay cosas que ustedes ni se imaginan. Y la verdad, quienes dirigen la vida de ellos son las hadís. No es el Corán. Solo los ya muy conservadores o los radicales, los que estudian el Corán, tal vez, pero no tampoco es que se alejan del todo de las tradiciones orales. Entonces, ahí está, ¿no? La cuenta, todo esto que voy a ir un poco más rápido, ya no tengo tiempo, son maneras de protegerse. Las cuentas azules, los amuletos, las maldiciones, todo eso, ofrecer votos, augurios, todas esas son cosas que nos dan poder. El dir, que decíamos ahora, que es la repetición, ¿verdad? El recordatorio de la, son 99 nombres, ahorita los vamos a ver por ahí. Son cosas que nos dan poder, la astrología, la adivinación, eh, la magia y la hechicería para ellos no es ni espiritual ni satánica, sino que la magia es usada para sanar o anular el amor. Y la hechicería es usada para fines malignos, pero no hay ningún problema. Ahora, díganme por qué no hay ningún problema. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué no hay ningún problema entre la magia, la hechicería y esta práctica, esta mezcolanza? ¿Por qué no hay problema? Bueno, porque el Islam emerge del infierno. El Islam es oscuridad neta y pura, porque una religión que niega que usted es pecador, una religión que dice que usted no tiene que arrepentirse, una religión que dice que usted no necesita un salvador, una religión que niega a Cristo, una religión que niega toda verdad y toda luz, procede de las tinieblas. Entonces, vivir en el Islam es lo mismo que vivir en todo esto que estamos hablando. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo no tengo manera de defenderme ni de tener otra realidad, ni de ver otra luz, ni nada. Por eso es que es oscuridad latente. Y más aún, ¿por qué la iglesia de Jesucristo no va a predicar el evangelio a los musulmanes? ¿Por qué el diablo nos tiene metidos en las iglesias, de alguna manera encerrados ahí, sin ver otra cosa? Porque es muy inteligente, no va a atacarnos cuando lleguemos allá. Empieza a poner las mentiras desde ahora. Y entonces muchas veces, sí, usted feliz en su casa, esté ahí tranquilo, tomando café, no pasa nada. Pero diga que va a evangelizar, diga que va a ir al mundo musulmán, diga que va a ir a ser misionero, la cosa empieza a temblar. ¿Por qué? Porque va un mensajero de luz y de gracia. Entonces, es, es, es interesantísimo todo eso que estamos hablando, porque es literalmente una batalla espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Entonces hay poderes de otro mundo como los libros sagrados, pero por encima de todos está el Corán, ¿verdad? El destino, era lo que hablábamos, el Kismet. ¿Cómo yo puedo vencer el Kismet? ¿Cómo yo puedo vencer este destino? ¿Cómo puede haber, cómo se llama, algo que me ayude a vencer esto? Eso es el punto. Voy un poquito más rápido. La cosmología del Islam, esto es muy interesante. Vean qué interesante es esto, por ejemplo. Bueno, y eso que no hablé yo di unos cuantos, ¿verdad? Pero hay cientos de cosas que podríamos ver, otras prácticas ahí que hay, ¿verdad? Como los gurios, que se hace contra el mal de ojo, y otra serie de cosas ahí. Pero vea, por ejemplo, esto es parte de lo que hablamos de la cosmología, la forma en que ellos ven las cosas. Ahí, ellos hablan de que hay una metamorfosis, es un elemento que influye fuertemente en la categorización de conceptos de serie de poder, es la metamorfosis. Este concepto tiene que ver con que los seres transempíricos
cambian su forma por la de aquellos que permanecen en los fenómenos empíricos. Es decir, un demonio, un jinn, se puede convertir en un perro, se puede convertir en un gato, se puede convertir en lo que sea. Y es muy normal que se conviertan en esto y el otro. Entonces, por eso ellos, era lo que decía, se cree que los ángeles pueden asumir cualquier forma o figura, excepto de los perros o los cerdos, porque para Mohammed, como un perro lo mordió, entonces dijo que era un perro maldito y no quieren los perros para nada. Usted va a encontrar en el mundo musulmán montones de gatos, pero los perros casi no. Y el cerdo es un animal inmundo, no porque Mohammed lo dijo, sino porque Mohammed copió muchas cosas de los judíos y los judíos decían que el cerdo era inmundo. Sin embargo, conocí a algunos amigos musulmanes que dicen, no, eso es mentira, yo como cerdo y me gustó, lo probé y está riquísimo. Y era bien chistoso. Entonces, por ejemplo, Gabriel tomó la forma de Jacob para consolar a José cuando este último estaba atrapado en el pozo. Entonces, si todas estas cosas se creen, entonces, ¿qué pasará, verdad? Entre los que sufren entre los que más sufren procesos metamorfósicos que se pueden transformar, son los jinn. Entonces, es un mundo dinámico y de relaciones. Estas creencias complican aún más la cosmovisión. Cuando un musulmán ve un perro, ¿está viendo un animal? ¿Está viendo un jinn? ¿Qué está viendo? Cuando lo ve a usted, cuando me ve a mí, es lo que decíamos. ¿A quién ve? ¿Será que un jinn se transformó en alguien que dice que se llama Olger? ¿Será Olger o será un jinn? ¿Qué será? O sea, ¿verdad? Entonces, cuando un musulmán saluda a un ser humano, ¿está saludando a otro individuo? ¿Será un hombre casado con una mujer, con una mujer de estas, con una carina? ¿Será una personificación, un espíritu gemelo? ¿Se habrá vuelto un manjún, un poseído por un jinn? ¿Será un ángel o un murabit o un santo? Entonces, ¿traerá bendición buena? ¿Traerá bendición mala? ¿Qué será este? Pero nosotros podemos usar todo esto a favor. Si es un hombre de Dios, entonces ellos lo van a escuchar. Si usted es un hombre que ama a Dios, que es respetuoso y todo lo demás, ellos te van a buscar para que usted los bendiga, para que usted pueda estar al lado de ellos. Y ellos todo lo ven supersticioso, pero nosotros, mi esposa y yo llegamos a una casa y nunca había caído nieve, y cuando llegamos cayó nieve, y dice, ustedes cayó nieve porque ustedes están aquí. Y nos veían leyendo la Biblia a mi esposa y a mí, entonces decían, ustedes son de bendición, y entonces todo lo bueno que pasaba es porque nosotros estábamos ahí. O sea, llegaron un par de manchurines, un par de murabits, un par de, ¿verdad?, de mulá que traían bendición. Y bueno, también esta es la forma en cómo interpretan, pero ya es un poco tarde, no vamos a poder entrar en esto. Nada más quiero ir a esto, miren, esto es muy importante. Ahí están, estos son los 99 nombres de Alá. Entonces, ellos tienen algunas prácticas para bendición. Entonces, si ellos están repitiendo esto muchas veces, es muy interesante. Ellos tienen hasta frases, fórmulas, dice que esto usted tiene que repetirlo 100 veces, esto usted tiene que repetirlo 50 veces, repetición, repetición, repetición. Mucho del Corán tiene que ver con la repetición, porque el Corán significa repetir, repetir. ¿Y por qué pide Mohammed tanto que repita? Bueno, primero, porque la verdad, esto él lo tomó del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice Deuteronomio, Shema Israel, ¿verdad? El Shema. Oh Israel, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esto lo estarás repitiendo constantemente y tendrás la palabra en los linteles cuando entras, ¿verdad? Repitiendo la palabra de Dios. Pero entonces, él lo que pide es que repitan el Corán. Y el Corán está lleno de errores, de mentiras, de cosas que no son correctas. Ve, ahí están los 99 nombres, pero ninguno dice es el Salvador. No hay ni uno solo. Majestuoso, gentil, formado, clemente, guardián. Muchos de los nombres no están malos. Dios es eso, pero no dice que Él es Salvador. ¿Quién te va a salvar? Muy interesante, ¿no? Son cosas que uno ve, las mentiras del diablo. Entonces,
ellos van a estar repitiendo y van a estar ahí diciendo cosas que no son para eso. Bueno, entonces no tenemos tiempo, pero me hubiera gustado ver los jeans, qué son, cómo se manifiestan, qué dice la Biblia sobre ellos, cómo atacarlos. Ahí sigue el curso, ¿verdad? También lo que tenemos que seguir viendo, que es el mal de ojo, cómo esto afecta, cómo ellos se protegen, cuáles son las cosas que hacen para protegerse. Y luego también qué dice la Biblia sobre el mal de ojo. Necesitábamos ver la adivinación, que es muy fuerte en ellos, qué es, cuál es su cosmovisión, cómo es que la ven y por qué es que la ven, cómo se defienden en la adivinación y qué dice la Biblia, que es lo más importante, sobre la adivinación y cómo combatir todo eso. La devoción a los hombres santos y los lugares santos, porque hay hombres santos, porque hay lugares santos, qué es lo que ellos dicen, pero también luego está qué dice la Biblia sobre esto, que eso es muy importante. Y finalmente también que ellos le tienen mucho miedo a la enfermedad y las causas. Bueno, por qué tienen tanto miedo, qué es lo que pasa, y también qué dice la Biblia sobre la enfermedad y cómo vencer todas estas cosas. Entonces, termino, hermanos. Bueno, ahí iba a empezar sobre la adivinación, pero ya no tengo tiempo. La cuestión es, el resumen de todo esto es muy sencillo. Número uno, ¿cómo, por qué el Islam está lleno de temor, de miedo, de todo eso? Bueno, porque vive en un mundo espiritual que está tratando de ver cómo se hace amigo, se hace un aliado de este mundo espiritual que me ayude a vencer el Kismet, que me ayude a la vida práctica, que me ayude a las cosas cotidianas. No hay. Si usted va a la Biblia habla, eh, la Biblia tiene una palabra para el dolor, para la tristeza, para la angustia, para la depresión, para el miedo. ¿Por qué la Biblia habla de todo eso? Porque el Dios que nos creó sabía las necesidades que teníamos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? Porque sabía que lo necesitábamos constantemente. Porque Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo que nos iba a recordar todas las cosas y que era el consolador, era el abogado. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra naturaleza humana. Si nosotros no buscamos a Dios, nos inventamos cualquier cantidad de dioses. Decía, ¿cómo se llama este hombre? Ahí, eh, el de los, ¿cómo se llama este? Calvino, Juan Calvino decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Si usted no tiene a Dios en su corazón, usted fabrica lo que sea, cualquier Dios, pero usted necesita a Dios. Y ahí está, ellos tienen una fábrica de dioses impresionante y están anidados en su corazón. Y la única forma de poder, de sanidad de eso y romper todo eso, es el poder del Evangelio, es la palabra de Dios cuando llega a los corazones de los musulmanes. Entonces, la otra cosa es, si usted va al mundo musulmán, usted como candidato tiene que saber cómo es la cosmovisión musulmana y qué es lo que está pasando para poder salir adelante y romper con todo eso. Sí, Jorge. Perdona que te vuelva a interrumpir, es que acaban de poner otra preguntita ahí. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero es una pregunta importante. Dice la hermana Mariana, una pregunta, sabemos que el Islam es una religión que es esclavizante, porque aquí en él se ve un auge del islamismo, mostrándose benevolente. Y entonces la pregunta, me imagino que es la pregunta generalizada que hace, ¿hay diferentes tipos de Islam? Sí, sí, la respuesta es sí, hay 60 sectas del Islam. Wow. No tenemos tiempo ahora para verlas, pero las únicas que más conocemos son los chiitas y los sunitas. Pero están los sufis, están los ortodoxos, están los radicales, están los amonitas. Hay 60 tipos y hay algunas que yo ni conozco. Y ahí están. En el Ramadán, la vez pasada que estuvimos orando por el Ramadán, comenzaron a poner muchas de estas sectas. Usted puede buscar la oración del Ramadán del año pasado y va a encontrar muchos sectas del Islam. Eh, sí, pero sí hay divisiones. Pareciera que no, pero hay bastantes. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, pero por mi lado eso es el resumen. Si hay temor, hay miedo, vivimos un mundo espiritual terrible y necesitamos llevarle la luz del Evangelio. Urge llevarle el Evangelio, ¿verdad? Porque es la única forma que la luz pueda destruir las tinieblas. Y por eso el Señor dice
que necesitamos poder de lo alto, porque estas fortalezas se rompen solo con el poder y la revelación de Dios. No hay otra forma. Wow, hermano Carlos, muchas gracias. En realidad que es un tema muy importante, muy relevante y del cual tenemos mucho que aprender para poder pues entender esta cosmovisión y por si en algún momento volvemos a ir allá, los que ya hemos ido, o en algún momento los que están acá que podrán ir a servir entre musulmanes. Pero muchas gracias, hermano Carlos, por tan excelente tema que en verdad en una hora y algo no dio tiempo de aprender tanto, ¿verdad? Vamos a tener que volver a invitarte a que des la segunda parte de esto. También si alguien que quiera, hay un libro que se llama El rostro oculto del Islam. Y en este libro, El rostro oculto del Islam, es donde se habla todo esto, que muchas veces en lo tradicional no se habla, ¿verdad? Yo ahí tenía, por ejemplo, yo quería, bueno, es que no me dio tiempo, lástima, pero quería leerles algunos de los ejemplos, ¿verdad? De que algunos de los hermanos, por ejemplo, mira un obrero en Asia describió sus vivencias en el campo de la lucha espiritual en una carta de oración expresó lo siguiente: he presenciado más casos de demonización en estas tierras que en cualquier otro lugar en el cual he estado. Las historias que podría contar realmente sorprenderían a algunos de ustedes, pero es la realidad que se vive aquí. Cada semana observamos cosas de manifestaciones en las reuniones de células y de los domingos. Estamos proclamando el Evangelio a un grupo de personas que nunca antes lo habían escuchado. ¿Alguna vez ha visto a una historia, a una persona endemoniada gritando y vociferando a causa de la lectura de la palabra de Dios o la exposición bíblica? Nosotros constantemente. Bueno, y tenía que contarles algunas cosas que han pasado en Marruecos, pero no nos dio tiempo. Pero lo que quiero decir es que es una realidad impresionante, ¿verdad? Y que necesitamos, por ejemplo, hace poco, el último viaje que fui a Indonesia, eh, la casa de unos hermanos se le llenaba de sangre en la pared y se llenaba de sangre. Tenemos que orar, ¿verdad? Salir. Algunas veces uno no puede dormir, las noches vienen y uno pasa, se termina cansado. Hay una serie de cosas y hay que estar constantemente orando. Por eso también es que se les recomienda a los chicos que oren antes de salir al campo, porque si no ora aquí, no va a orar allá. Si no lee la Biblia aquí, no va a leer la Biblia allá. Entonces son disciplinas que tienen que cultivarse hoy para poderlas estar allá. Entonces, no solamente es conocimiento intelectual, eso es muy fácil. Usted se lee el libro, se lee libros de esto y aprende, pero es cómo está mi corazón o cómo está mi vida espiritual para enfrentar estas cosas. De eso se trata, de vida y de carácter, más que de solamente intelecto. Excelente, excelente. Wow, muchísimo que aprender. Gracias nuevamente, hermano Carlos. Y bueno, ya para ir finalizando, como parte de esta línea de temas que hemos estado queriendo llevar desde inicios de enero y que vamos a continuar durante todo el año, queremos invitarles porque el 24 de abril, que también es sábado, e igualmente de 3 a 4:30, vamos a hablar de cómo compartir el Evangelio en una cultura de honor y vergüenza, porque ya hemos estado hablando en estos primeros 3 meses de todo lo que es cosmovisión, temor y vergüenza, culpa e inocencia, y hoy temor y poder. Entonces, el 24 de abril vamos a hablar, o nos van a enseñar, perdón, cómo poder compartir el Evangelio en una cultura de honor y vergüenza. Así que les invitamos para que puedan pues conectarse con nosotros, invitar a más personas que nos sigan en Facebook para poder darles más detalles de dicha actividad, pero vuelvo y repito, sábado 24 de abril de 3 a 4:30 hora de Centroamérica. Y en verdad, muchísimas gracias, hermano Carlos, y valoramos su tiempo, su enseñanza. Y no sé, Fran, si usted me podría, por favor, ayudar para orar, para finalizar y para orar por el hermano Carlos, por favor. Amén. Muchas gracias, hermano. Y gracias a todos los que nos acompañaron también. Gracias, Padre Celestial, por este tema, Señor, que hemos recibido por parte del hermano Carlos. Te pedimos que tú bendigas a su familia, que lo guardes siempre, que lo sigas instruyendo en su palabra. Gracias porque tú lo has utilizado, Señor Jesús, con estas personas. Sigue llevándolo a esos lugares donde tú quieras llevarlo. Y también pon en cada uno de nuestros corazones ese amor por esas personas y el orar por ellos y declarar tu palabra sobre cada uno de ellos. Que
tu Espíritu Santo sea revelado a estas personas y que puedan conocer el camino, la verdad y la vida que es Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Fran, por este tiempo. Y hermano Carlos, y a todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Y buenas tardes. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas Hasta tardes, luego. gracias.